Universidad Veracruzana, Facultad de Ciencias Químicas, Campus Coatzacoalcos. Somos el equipo número 1. Vamos a presentar la práctica número 3. Somos estudiantes de la carrera de Ingeniería en Biotecnología. Variación de la solubilidad con la temperatura. Introducción. Hola, mi nombre es Jorge Espinosa Milagro y vengo a hablarles acerca de qué es una solución o disolución y las partes que lo conforman. Una solución es una mezcla homogénea a nivel molecular de una o más especies químicas que no reaccionan entre sí, cuyos componentes se encuentran en proporción que varía entre ciertos límites. También se le puede definir como una mezcla homogénea formada por un disolvente y uno o varios solutos. Las disoluciones o soluciones se forman de dos partes. Están conformadas de dos partes, de un soluto y de un solvente. El soluto es la sustancia que se disuelve en el solvente para poder producir una mezcla homogénea. Por lo general, este se encuentra en menor cantidad. Por otra parte, el solvente es la sustancia en que se disuelve el soluto. El solvente es un componente que se encuentra en mayor cantidad y en mayor proporción en la disolución. Mi nombre es José Alexander Domínguez Rodríguez, de la carrera de Ingeniería en Biotecnología, Facultad Ciencias Químicas, y junto a mi compañero Leonardo García Morteo, explicaremos las principales características y diferencias de las soluciones saturadas y las soluciones sobresaturadas. La solución saturada. Primero debemos saber que una solución saturada es un producto químico, solución, que contiene la máxima concentración de un soluto disuelto en el disolvente. Como sus principales características, tenemos de solubilidad aumenta con la temperatura. Por ejemplo, se puede disolver más sal en el agua caliente que en el agua fría. Aumento de la presión puede forzar más soluto en la solución. Esto es comúnmente utilizado para disolver gases en líquidos. Su composición química, la naturaleza del soluto y del disolvente y la presencia de otras sustancias químicas en una solución afecta a la solubilidad. Por ejemplo, se puede disolver mucho más azúcar en el agua de sal que en el agua. Dándonos a entender y dándonos ejemplos de el etanol y el agua son completamente solubles entre sí. Hola, soy el estudiante Leonardo García Morteo y le vengo a presentar lo que es una solución sobresaturada. Las soluciones sobresaturadas son aquellas en las que no podemos disolver el soluto en su totalidad y el soluto que no se alcanzó a disolver caerá en el fondo del recipiente. En este tipo de soluciones, si queremos disolver todo el soluto, tendremos que calentarla para poder lograrlo, pero cuando la solución regrese a su temperatura inicial, el soluto volverá a caer en el fondo del recipiente. Mi nombre es Carla Janet Carmona Padilla y a continuación les voy a hablar de la descripción de la práctica. Descripción de la práctica. En esta práctica se determinarán las variaciones de solubilidad de acuerdo con la temperatura, empleando la cantidad fija de sal, soluto y variando la cantidad de agua, solvente, para medir por enfriamiento después de que se disuelve totalmente la sal, la temperatura a que se empiezan a formar cristales, la cual coincide exactamente con la temperatura de disolución de los cristales. Posteriormente se calculará la solubilidad de la sal en gramos de sal sobre 100 gramos de agua para cada temperatura de disolución registrada. Se elaborará una tabla de solubilidad relacionando la solubilidad versus temperatura. Se ensayarán 3 sales en total. Para los materiales que utilizaremos en esta práctica se presentan a continuación. Un vaso de PP de 600 mililitros, mechero Bunsen, 4 tubos de ensayo de 20 por 200 milímetros, un termómetro, pinza para tubo de ensayo, pinza universal, tela de alambre con asbesto, tripié y soporte metálico. Buenos días, mi nombre es Isel Garrido Solana y a continuación les mostraré el cuestionario de prelaboratorio. Cuestionario de prelaboratorio. ¿Qué es la solubilidad? Las sustancias no se disuelven en igual medida en un mismo disolvente.
Con el fin de poder comparar las capacidades que tiene un disolvente para disolver un producto dado, se utiliza una magnitud que recibe el nombre de solubilidad. La capacidad de una determinada cantidad de líquido para disolver una sustancia sólida no es ilimitada. Añadiendo soluto a un volumen dado de disolvente, se llega a un punto a partir del cual la disolución no admite más soluto. Se dice entonces que está saturada. Pues bien, la solubilidad de una sustancia respecto de un disolvente determinado es la concentración que corresponde al estado de saturación a una temperatura dada. Diferencia entre solución saturada y solución sobresaturada. Una solución es una mezcla líquida en la que un soluto se distribuye uniformemente dentro del componente principal o el solvente. Las soluciones se pueden dividir en varios tipos según las propiedades químicas y físicas de estas soluciones: las soluciones saturadas y las soluciones sobresaturadas. Una solución saturada está compuesta por la cantidad máxima de solutos que se pueden disolver en un solvente a una temperatura dada. Una solución sobresaturada está compuesta por más de la cantidad de solutos que se pueden disolver en un solvente a la misma temperatura. A continuación se presentan las curvas experimentales de los compuestos que se realizaron en la práctica. Mi nombre es Jair Carrasco Luis y a continuación les mostraré el procedimiento de la práctica. Se medirá 100 mililitros de agua que se agregarán al vaso de vidrio. Vamos a repetir este procedimiento con las 3 sales que ocuparemos, las cuales son azúcar, bicarbonato y sal. Añadimos 30 gramos de azúcar al primer vaso y mezclaremos hasta que sea soluble, tomando el tiempo que se demora. Repetiremos el proceso con la sal y mediremos el tiempo igualmente. En este caso añadimos para la sal 10 gramos y en cambio para el bicarbonato ocupamos 7.5 gramos. Comenzamos a agitar y medimos el tiempo para posteriormente repetir el mismo procedimiento hasta que veamos que ya no sea soluble sino saturada, respetando las cantidades iniciales que les dimos, es decir, 30 gramos para el azúcar, 10 gramos para la sal y 7.5 gramos para el bicarbonato. Después de hacer 4 veces el mismo procedimiento para el azúcar, se observó que después de 120 gramos se vuelve saturada, mientras que al realizar 2 veces el mismo procedimiento para el bicarbonato, se concluyó que después de 15 gramos se vuelve saturada. En cambio, al realizar 3 veces el mismo procedimiento para la sal, se obtuvo que 30 gramos después se vuelve saturada. A continuación, se utilizará el baño María para cada una de las 3 sales diferentes. Una vez dentro, se empezó a agitar hasta que sea soluble de nuevo. De igual forma en la sal y en el bicarbonato. Una vez realizado el proceso 2 veces, es decir, meterlo al baño María mientras agita, hasta que se solubilice de nuevo para finalmente dejarlo enfriar y ver los resultados obtenidos. Mi nombre es Jorge Espinosa Milagro y a continuación les diré las observaciones de la práctica. Como pudimos observar, el disolvente que ocupamos fue el agua y en diferentes cantidades agregamos diferentes solutos, que fue el azúcar, el sal y el bicarbonato. La cantidad de soluto que agregamos de cada uno fue de azúcar 30 gramos, de sal 10
de bicarbonato 7.5 gramos. Esta es una imagen que fue tomada al momento de estar realizando la actividad, la práctica. Aquí podemos ver las soluciones antes de llevarlas a cabo en el baño María. El vaso número 1 es el azúcar. Ahí podemos ver que ya está sobresaturada por el soluto. En el vaso número 2 es la sal. Ahí podemos observar que tiene pequeños gramos de la sal, que es el soluto que está de bajo hasta abajo. En el vaso número 3 es el bicarbonato. Podemos observar que el bicarbonato se mantiene normal, no hay ningún cambio en él. Estos fueron los resultados que se llevaron a cabo después del baño María. Como podemos observar, el vaso 1 es del azúcar. Podemos observar que aumentó su tamaño y su color se volvió un color más intenso. El vaso número 2 sería el de la sal. El de la sal se cristalizó y se precipitó. El tercer vaso es el del bicarbonato. El bicarbonato, al sacarlo del baño María, comenzó a burbujear tantito. Ya cuando se enfrió no hubo ningún cambio. Aquí están los resultados que nos arrojaron a través de poder realizar esa práctica. Como primer ejemplo de la solución, tenemos el azúcar con el soluto y el solvente. En todas las soluciones ocupamos la cantidad de 100 mililitros y diferentes cantidades de soluto, respectivamente. Como por ejemplo el azúcar, le fuimos agregando de 30 gramos en 30 gramos, que nos daba diferentes tiempos. Al pasar cierta cantidad de gramos se notaba un poco saturada y es cuando fuimos ocupando la técnica del baño María. De igual manera ocupamos el mismo procedimiento en la solución de la sal. En la solución del bicarbonato notamos que al pasar 15 gramos se encontraba medio saturada con un tiempo de 38 segundos. Y de igual manera, cuando se encontraba saturada, aplicamos la técnica del baño María. Y esos serían nuestros resultados. Lo plasmamos en 3 tablas diferentes, ya que son 3 disoluciones diferentes. Conclusión. En esta práctica pudimos notar varios elementos que afectan a una disolución, tales como la agitación, la cantidad de soluto y la temperatura. Dentro de la última pudimos observar cuán estrecha es la relación que tiene con la solubilidad de una mezcla. Entre más aumenta la temperatura, más soluble es la disolución, mientras que entre menor es la temperatura, es menos fácil el proceso de disolución por parte del soluto en el solvente.